Cuando el veterinario tocó el vientre de Estrella, sus manos comenzaron a temblar por primera vez en 40 años de carrera. Lo que esa yegua llevaba en su interior no debería existir, y el parto que estaba por venir decidiría quién vivía y quién moría. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El Valle de San Marcos era conocido por sus tierras fértiles y sus tradiciones ganaderas que se remontaban generaciones atrás. Entre las colinas verdes y los arroyos cristalinos, la hacienda de don Aurelio Mendoza se alzaba como un testimonio del trabajo duro y la dedicación de una familia que había aprendido a amar la tierra tanto como a respirar. Don Aurelio, un hombre de 62 años, con manos curtidas por el sol y ojos que reflejaban la sabiduría de quien ha vivido en armonía con la naturaleza, había dedicado su vida entera a la cría de caballos. Su pasión no era el dinero ni la fama, sino el vínculo sagrado que existía entre el ser humano y estos nobles animales. Entre todos los caballos de su hacienda, había una yegua que ocupaba un lugar especial en el corazón de don Aurelio. Se llamaba Estrella, una hermosa yegua de pelaje castaño dorado que brillaba bajo el sol como si estuviera hecha de miel y luz. Estrella había llegado a la hacienda 5 años atrás, rescatada de un circo ambulante donde la habían maltratado hasta casi romper su espíritu. Don Aurelio la había visto en una feria del pueblo, encadenada y con la mirada perdida, y algo en su interior le había dicho que debía salvarla. Desde entonces, Estrella se había convertido no solo en su yegua más preciada, sino en su confidente silenciosa, su compañera en las tardes solitarias cuando el sol se ocultaba tras las montañas. Aquella mañana de primavera, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Don Aurelio se había levantado antes del amanecer, como era su costumbre, pero una inquietud inexplicable lo había acompañado desde que abrió los ojos. Caminó hacia el establo con pasos lentos, sintiendo el rocío de la madrugada humedecer sus botas gastadas. Cuando abrió la puerta del establo y sus ojos se posaron en Estrella, el aliento se le escapó del pecho, como si alguien le hubiera dado un golpe. La yegua, que llevaba varios meses de gestación, había crecido de manera descomunal durante la noche. Su vientre era tan grande, tan extraordinariamente voluminoso, que don Aurelio tuvo que frotarse los ojos para asegurarse de que no estaba soñando. «Dios mío», murmuró el hombre acercándose con cautela a Estrella, quien lo miraba con esos ojos oscuros y profundos que siempre parecían entender más de lo que cualquier animal debería. «¿Qué te está pasando, mi niña?» El vientre de la yegua se extendía a ambos lados de su cuerpo de una manera que desafiaba toda lógica. Don Aurelio había visto cientos de yeguas preñadas a lo largo de su vida, pero jamás, absolutamente jamás, había presenciado algo semejante. Era como si Estrella llevara en su interior no uno, sino varios potrillos, aunque la idea parecía imposible. Sin perder un segundo más, don Aurelio corrió hacia la casa donde su hija menor, Valentina, dormía todavía. La joven de 25 años había heredado el amor de su padre por los caballos y trabajaba como asistente del veterinario del pueblo. «¡Valentina, despierta!», gritó don Aurelio golpeando la puerta de su habitación. «Es Estrella. Algo está mal. Necesitamos al doctor Ramírez ahora mismo». Valentina, que había aprendido a reconocer el tono de urgencia en la voz de su padre, saltó de la cama sin hacer preguntas. En cuestión de minutos,
padre e hija estaban en el establo, observando a Estrella con una mezcla de asombro y preocupación. El doctor Ramírez llegó una hora después, cuando el sol ya comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y rosados. Era un hombre de cabello canoso y barba recortada, conocido en toda la región por su experiencia y su trato amable con los animales. Había atendido a cientos de caballos durante sus 40 años de carrera. Había presenciado partos difíciles y milagrosos, pero cuando cruzó la puerta del establo y vio a Estrella, su rostro palideció visiblemente. Se detuvo en seco, con el maletín médico aún en la mano, incapaz de dar un paso más mientras sus ojos procesaban lo que estaba viendo. «Nunca», comenzó el doctor Ramírez con voz temblorosa, acercándose lentamente a la yegua como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera alterarla. «Nunca en toda mi vida he visto una yegua preñada tan grande. Esto es absolutamente extraordinario». Don Aurelio y Valentina intercambiaron miradas de preocupación mientras el veterinario comenzaba su examen. Sus manos expertas palpaban el vientre de Estrella con delicadeza, su ceño cada vez más fruncido a medida que avanzaba la revisión. El doctor sacó su estetoscopio y lo colocó en diferentes puntos del abdomen de la yegua, escuchando con atención, moviendo el instrumento una y otra vez como si no pudiera creer lo que sus oídos le decían. «¿Qué sucede, doctor?», preguntó Valentina, incapaz de soportar el silencio que se había apoderado del establo. El doctor Ramírez se incorporó lentamente, quitándose el estetoscopio con manos que temblaban ligeramente. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y fascinación que ninguno de los presentes había visto jamás en él. «Don Aurelio, Valentina», dijo el veterinario mirándolos a ambos con ojos que brillaban de emoción. «Lo que estoy a punto de decirles va a sonar imposible, pero les juro por mi honor profesional que es la verdad. Esta yegua no lleva un potrillo en su vientre. Tampoco lleva dos. Según mis cálculos, y créanme que los he verificado 3 veces, Estrella está a punto de dar a luz a algo que cambiará la historia de la cría equina para siempre». El silencio que siguió a las palabras del doctor Ramírez fue tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Don Aurelio sintió que el corazón se le detenía por un instante, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Valentina, por su parte, se había quedado inmóvil junto a Estrella, con una mano apoyada en el cuello de la yegua, como si necesitara ese contacto para mantenerse anclada a la realidad. El veterinario los observaba con una expresión que mezclaba la emoción del científico ante un descubrimiento extraordinario con la preocupación del profesional que sabe que lo que viene no será fácil. «Doctor, por favor», dijo don Aurelio con voz ronca, «díganos qué está pasando. ¿Qué es lo que lleva mi Estrella en su vientre?» El doctor Ramírez respiró profundamente antes de responder, como si necesitara reunir fuerzas para pronunciar las palabras que estaban a punto de cambiar todo. «Según lo que he podido determinar», comenzó el veterinario señalando el enorme vientre de la yegua, «Estrella está gestando cuatrillizos. 4 potrillos, don Aurelio. 4 vidas que están a punto de nacer de una sola madre». La revelación cayó sobre ellos como un rayo en medio de una noche despejada. Valentina se llevó las manos a la boca, incapaz de contener la exclamación de asombro que escapó de sus labios. Don Aurelio, por su parte,
tuvo que apoyarse en la pared del establo para no perder el equilibrio. Cuatrillizos en una yegua era algo prácticamente inaudito, un fenómeno tan raro que muchos veterinarios pasaban toda su carrera sin presenciar siquiera un caso de gemelos equinos. Los caballos, a diferencia de otros animales, estaban diseñados biológicamente para gestar un solo potrillo a la vez. Sus cuerpos simplemente no estaban preparados para cargar con el peso y las demandas de múltiples crías. «Pero eso es imposible», susurró Valentina. Su formación veterinaria luchando contra la evidencia que tenía frente a sus ojos. Los embarazos múltiples en yeguas casi nunca llegan a término. La tasa de supervivencia es mínima. ¿Cómo es posible que Estrella haya llegado hasta aquí? El doctor Ramírez asintió con gravedad, reconociendo la validez de las preocupaciones de la joven. «Tienes razón, Valentina», dijo el veterinario mientras volvía a examinar a Estrella con renovada atención. En circunstancias normales, un embarazo de cuatrillizos habría terminado en tragedia mucho antes de llegar a este punto. Pero esta yegua, continuó acariciando suavemente el lomo de Estrella, tiene algo especial. Su cuerpo ha hecho lo imposible, ha nutrido y protegido a 4 vidas, cuando la naturaleza dicta que solo debería haber una. Don Aurelio se acercó a Estrella y tomó su rostro entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. La yegua, a pesar del evidente peso que cargaba, mantenía esa mirada serena y profunda que siempre lo había cautivado. Era como si Estrella supiera exactamente lo que estaba sucediendo en su interior y hubiera aceptado el desafío con la dignidad silenciosa que caracteriza a los seres verdaderamente nobles. «Mi niña valiente», murmuró don Aurelio con la voz quebrada por la emoción. «Siempre supe que eras especial, pero esto va más allá de todo lo que pude imaginar». Sin embargo, el doctor Ramírez interrumpió el momento con una nota de advertencia en su voz. «Don Aurelio, Valentina, necesito que entiendan la gravedad de la situación», dijo el veterinario con tono serio. «El hecho de que Estrella haya llegado hasta aquí es un milagro en sí mismo, pero el parto será extremadamente peligroso. Las probabilidades de que los 4 potrillos sobrevivan son muy bajas y existe un riesgo real para la vida de la madre. Debemos prepararnos para todas las posibilidades, incluyendo las más difíciles». Las palabras del veterinario cayeron como un balde de agua fría sobre el asombro inicial. Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos mientras miraba a Estrella, esa yegua que había sido parte de su familia durante años, que había estado presente en sus momentos más difíciles, que la había consolado en silencio cuando el mundo parecía demasiado cruel. La idea de perderla era insoportable, pero la posibilidad de presenciar algo verdaderamente milagroso también latía en su corazón con una fuerza que no podía ignorar. «¿Cuándo será el parto?», preguntó don Aurelio, su voz recuperando la firmeza de quien ha enfrentado adversidades toda su vida y sabe que rendirse nunca es una opción. El doctor Ramírez consultó sus notas y realizó algunos cálculos mentales antes de responder. «Basándome en el estado de desarrollo que he podido detectar, diría que tenemos entre 24 y 48 horas. El cuerpo de Estrella está mostrando todas las señales de un parto inminente. Necesitamos preparar todo de inmediato, llamar a más ayuda, conseguir equipo especializado. Este no será un nacimiento ordinario». Durante las horas siguientes, la hacienda de don Aurelio se transformó en un centro de operaciones. Valentina contactó a todos los veterinarios de la región que pudieran estar disponibles,
mientras don Aurelio preparaba el establo con todo lo necesario para recibir no a uno, sino a 4 potrillos recién nacidos. Los vecinos, al enterarse de la noticia que se extendió como pólvora por el valle, comenzaron a llegar ofreciendo su ayuda. Algunos traían mantas y suministros. Otros simplemente venían a ofrecer su apoyo moral. Pero todos compartían la misma mezcla de incredulidad y esperanza que flotaba en el aire. Estrella, mientras tanto, permanecía en su rincón del establo, observando todo el movimiento a su alrededor con esa calma sobrenatural que parecía desafiar las circunstancias. De vez en cuando, don Aurelio se acercaba a ella para acariciarla y susurrarle palabras de aliento, prometiéndole que no la dejaría sola, que pasara lo que pasara, estaría a su lado hasta el final. Y Estrella, como si entendiera cada palabra, inclinaba su cabeza hacia él en un gesto de confianza absoluta que hacía que el viejo hacendado tuviera que contener las lágrimas. La noche cayó sobre el valle de San Marcos como un manto oscuro salpicado de estrellas, y con ella llegó una tensión palpable que parecía electrificar el aire mismo. El establo, normalmente silencioso a esas horas, bullía de actividad contenida. El doctor Ramírez había instalado un pequeño campamento junto al compartimento de Estrella, negándose a alejarse ni un solo momento de su paciente más extraordinaria. Valentina permanecía a su lado, revisando constantemente los signos vitales de la yegua, mientras don Aurelio caminaba de un lado a otro del establo como un padre ansioso en la sala de espera de un hospital. Hacia las 10 de la noche, otros 2 veterinarios llegaron desde pueblos vecinos, convocados por la urgencia de la situación y la promesa de presenciar algo que probablemente nunca volverían a ver en sus carreras. El doctor Méndez, un hombre joven con especialización en reproducción equina, y la doctora Carmen Salazar, una veterinaria de amplia experiencia que había atendido partos difíciles en las haciendas más prestigiosas del país, se unieron al equipo con expresiones que mezclaban el profesionalismo con un asombro casi infantil. Cuando vi las fotos que me enviaste, le dijo la doctora Salazar al doctor Ramírez mientras examinaba a Estrella por primera vez, pensé que era algún tipo de broma, pero ahora que la veo con mis propios ojos, no tengo palabras. Esta yegua está desafiando todo lo que sabemos sobre la biología equina. El doctor Méndez, por su parte, había traído consigo un equipo de ultrasonido portátil que permitió confirmar definitivamente lo que el doctor Ramírez había detectado con su estetoscopio. En la pantalla del aparato, 4 pequeñas figuras se movían dentro del vientre de Estrella. 4 corazones latiendo al unísono en un espacio que apenas podía contenerlos. «Miren esto», dijo el doctor Méndez, señalando la pantalla con evidente emoción. «Los 4 potrillos están vivos y parecen estar en buenas condiciones considerando las circunstancias, pero la posición es complicada. 2 de ellos están orientados correctamente para el parto, pero los otros 2 están en posiciones que podrían causar problemas. Vamos a necesitar estar preparados para intervenir en cualquier momento». Don Aurelio, que observaba la pantalla sin entender completamente lo que veía, pero comprendiendo perfectamente la gravedad del tono, se acercó a Estrella y apoyó su frente contra la de ella. «Vas a ser madre de 4, mi niña», le susurró con ternura infinita. 4 pequeños milagros que llevan tu sangre y tu espíritu. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero no estás sola. Nunca estarás sola. Estrella, como si entendiera cada palabra, emitió un suave relincho
y cerró los ojos por un momento, descansando en la presencia reconfortante de su dueño. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Valentina preparó café para todos, consciente de que nadie dormiría esa noche. Los vecinos que habían llegado durante el día se turnaban para mantener vigilia fuera del establo, rezando en silencio por el bienestar de Estrella y sus potrillos. Entre ellos estaba doña Mercedes, una anciana del pueblo que había conocido a don Aurelio desde que era un niño y que había presenciado el nacimiento de 3 generaciones de caballos en esa misma hacienda. «Esta yegua tiene algo especial», le dijo doña Mercedes a Valentina cuando la joven salió un momento a tomar aire fresco. «Lo vi en sus ojos la primera vez que tu padre la trajo aquí, toda lastimada y asustada. Había un fuego en su mirada que ningún maltrato había podido apagar. No me sorprende que esté haciendo lo imposible. Algunas almas simplemente nacen para desafiar los límites de este mundo». Cerca de las 3 de la madrugada, Estrella comenzó a mostrar las primeras señales inequívocas de que el parto era inminente. Su respiración se volvió más agitada. Sus músculos se tensaban en intervalos regulares, y sus ojos buscaban constantemente a don Aurelio como si necesitara saber que él estaba cerca. El doctor Ramírez reunió a todo el equipo y les dio instrucciones precisas sobre lo que cada uno debía hacer. La atmósfera en el establo se volvió tensa como la cuerda de un violín a punto de romperse. «Está comenzando», anunció el veterinario con voz firme, pero cargada de emoción. «Recuerden, esto no será como ningún parto que hayamos atendido antes. Debemos estar preparados para cualquier cosa. La prioridad es salvar a la madre, pero haremos todo lo humanamente posible por salvar también a los potrillos. Don Aurelio, necesito que se mantenga cerca de la cabeza de Estrella. Su presencia la calmará más que cualquier medicamento que podamos darle». Don Aurelio asintió y tomó su posición junto a Estrella, acariciando su cuello con movimientos suaves y constantes. Valentina se colocó junto al doctor Ramírez, lista para asistir en lo que fuera necesario. Los otros 2 veterinarios prepararon el equipo de emergencia, conscientes de que cada segundo podría ser crucial en las horas que estaban por venir. El establo, iluminado por lámparas que proyectaban sombras danzantes en las paredes, se convirtió en el escenario de un drama que ninguno de los presentes olvidaría jamás. «Estrella, mi valiente Estrella», susurró don Aurelio mientras las primeras contracciones sacudían el cuerpo de la yegua. «Has sobrevivido al abandono, al maltrato, a la crueldad de quienes no supieron ver tu valor. Has superado todo lo que la vida te ha puesto en el camino. Y ahora, mi niña, vas a algo que nadie creía posible. Vas a traer 4 nuevas vidas a este mundo, y yo estaré aquí, contigo, en cada momento». El primer potrillo llegó al mundo a las 4:27 de la madrugada, cuando el cielo comenzaba a mostrar los primeros indicios de que la noche eterna finalmente llegaría a su fin. Fue un macho de pelaje oscuro, casi negro, que emergió del vientre de Estrella con una facilidad que sorprendió a todos los presentes. El doctor Ramírez lo recibió con manos expertas, limpiando sus vías respiratorias con rapidez, mientras el pequeño lanzaba su primer relincho,
un sonido débil, pero lleno de vida que hizo que don Aurelio sintiera las lágrimas correr por sus mejillas sin ningún intento de contenerlas. «Es perfecto», anunció Valentina con voz temblorosa de emoción, mientras ayudaba a secar al recién nacido con toallas limpias. «Está respirando bien. Sus signos vitales son fuertes. Papá, es hermoso». Don Aurelio apenas pudo asentir, su garganta cerrada por un nudo de emociones que no podía expresar con palabras. Pero no había tiempo para celebrar, porque Estrella ya estaba preparándose para el siguiente alumbramiento, su cuerpo trabajando con una determinación que parecía sobrenatural. El segundo potrillo, una hembra de pelaje castaño claro que recordaba al de su madre, nació 20 minutos después. Sin embargo, este parto no fue tan sencillo como el primero. La pequeña venía en una posición complicada, y el doctor Méndez tuvo que intervenir para ayudarla a salir, manipulando con delicadeza extrema mientras la doctora Salazar monitoreaba los signos vitales de Estrella. Fueron los minutos más largos de la vida de don Aurelio, quien susurraba palabras de aliento a su yegua, mientras veía cómo los veterinarios luchaban por salvar a la segunda cría. Finalmente, con un último esfuerzo coordinado, la potrilla emergió completamente y lanzó un relincho que sonó como música celestial para todos los presentes. «Está bien, está bien», exclamó el doctor Méndez con alivio evidente en su voz. «Tuvimos que trabajar un poco, pero esta pequeña guerrera está perfectamente sana». Valentina corrió a atender a la recién nacida mientras los otros veterinarios se preparaban para lo que vendría, conscientes de que aún quedaban 2 potrillos por nacer y que las fuerzas de Estrella no eran infinitas. La yegua, visiblemente agotada pero con esa determinación inquebrantable que la había caracterizado desde el día en que don Aurelio la rescató, respiraba pesadamente entre contracciones. Su pelaje estaba empapado de sudor. Sus ojos mostraban el cansancio de un esfuerzo sobrehumano, pero en ningún momento dejó de mirar a don Aurelio, como si la presencia de su dueño fuera el ancla que la mantenía luchando. El viejo hacendado, por su parte, no se había movido de su lado ni un solo segundo, hablándole constantemente, recordándole lo mucho que la amaba, prometiéndole que todo saldría bien. El tercer potrillo llegó casi 1 hora después, cuando el sol ya comenzaba a asomarse sobre las montañas y bañaba el valle con una luz dorada que parecía bendecir el momento. Era otro macho, este de un pelaje rojizo que brillaba bajo los primeros rayos del amanecer como si estuviera hecho de fuego. Su nacimiento fue relativamente sencillo, aunque Estrella ya mostraba señales claras de agotamiento extremo. La doctora Salazar le administró fluidos intravenosos para mantener su hidratación, mientras el doctor Ramírez examinaba al tercer recién nacido, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «3 de 4», dijo el veterinario mirando a don Aurelio con una mezcla de esperanza y preocupación. «Pero el cuarto va a ser el más difícil. Estrella está exhausta, y según el ultrasonido, el último potrillo está en la posición más complicada de todos. Vamos a necesitar toda la ayuda posible». Don Aurelio asintió con gravedad, entendiendo perfectamente lo que el doctor estaba diciendo. Miró a Estrella, cuya respiración se había vuelto superficial y trabajosa, y sintió que su corazón se partía en 2. «Mi niña», le susurró acercando su rostro al de la yegua, «has hecho algo increíble. 3 potrillos hermosos y sanos, 3 milagros que llevan tu sangre».
Si necesitas descansar, si ya no puedes más, lo entenderé. Pero si todavía te queda algo de fuerza, si puedes aguantar un poco más, hay una cuarta vida que te necesita. Tu cuarto hijo está esperando conocerte. Estrella, como si las palabras de don Aurelio hubieran encendido una llama en su interior que todos creían apagada, levantó la cabeza y emitió un relincho que sonó casi como una declaración de guerra contra el destino mismo. Lo que siguió fue una batalla épica entre la voluntad de una madre y las limitaciones de un cuerpo y llevado más allá de sus límites. Las contracciones de Estrella se intensificaron, pero el cuarto potrillo parecía atascado, incapaz de encontrar el camino hacia el mundo exterior. Los tres veterinarios trabajaban en perfecta coordinación, sus manos moviéndose con precisión milimétrica, mientras intentaban reposicionar al pequeño sin causar daño ni a él ni a su madre. Don Aurelio sostenía la cabeza de Estrella, cantándole en voz baja una canción de cuna que su propia madre le había cantado décadas atrás, una melodía simple que parecía calmar a la yegua en medio del dolor. Valentina, con lágrimas corriendo por sus mejillas pero con manos firmes y decididas, asistía a los veterinarios en todo lo que necesitaban. Los dos primeros potrillos ya habían sido trasladados a un área segura del establo donde vecinos voluntarios los mantenían calientes y vigilados. El tercero descansaba cerca de su madre, como si quisiera darle fuerzas con su presencia. Y afuera, el pueblo entero parecía contener la respiración, esperando noticias del milagro que estaba ocurriendo en el establo de don Aurelio. El primer potrillo llegó al mundo a las 4:27 de la madrugada, cuando el cielo comenzaba a mostrar los primeros indicios de que la noche eterna finalmente llegaría a su fin. Fue un macho de pelaje oscuro, casi negro, que emergió del vientre de Estrella con una facilidad que sorprendió a todos los presentes. El doctor Ramírez lo recibió con manos expertas, limpiando sus vías respiratorias con rapidez mientras el pequeño lanzaba su primer relincho, un sonido débil pero lleno de vida que hizo que don Aurelio sintiera las lágrimas correr por sus mejillas sin ningún intento de contenerlas. «Es perfecto», anunció Valentina con voz temblorosa de emoción mientras ayudaba a secar al recién nacido con toallas limpias. «Está respirando bien. Sus signos vitales son fuertes». «Papá, es hermoso». Don Aurelio apenas pudo asentir, su garganta cerrada por un nudo de emociones que no podía expresar con palabras. Pero no había tiempo para celebrar, porque Estrella ya estaba preparándose para el siguiente alumbramiento, su cuerpo trabajando con una determinación que parecía sobrenatural. El segundo potrillo, una hembra de pelaje castaño claro que recordaba al de su madre, nació 20 minutos después. Sin embargo, este parto no fue tan sencillo como el primero. La pequeña venía en una posición complicada, y el doctor Méndez tuvo que intervenir para ayudarla a salir, manipulando con delicadeza extrema, mientras la doctora Salazar monitoreaba los signos vitales de Estrella. Fueron los minutos más largos de la vida de don Aurelio, quien susurraba palabras de aliento a su yegua, mientras veía cómo los veterinarios luchaban por salvar a la segunda cría. Finalmente, con un último esfuerzo coordinado, la potrilla emergió completamente y lanzó un relincho que sonó como música celestial para todos los presentes. «Está bien, está bien», exclamó el doctor Méndez con alivio evidente en su voz. «Tuvimos que trabajar un poco,
pero esta pequeña guerrera está perfectamente sana. Valentina corrió a atender a la recién nacida mientras los otros veterinarios se preparaban para lo que vendría, conscientes de que aún quedaban 2 potrillos por nacer y que las fuerzas de Estrella no eran infinitas. La yegua, visiblemente agotada, pero con esa determinación inquebrantable que la había caracterizado desde el día en que don Aurelio la rescató, respiraba pesadamente entre contracciones. Su pelaje estaba empapado de sudor, sus ojos mostraban el cansancio de un esfuerzo sobrehumano, pero en ningún momento dejó de mirar a don Aurelio, como si la presencia de su dueño fuera el ancla que la mantenía luchando. El viejo hacendado, por su parte, no se había movido de su lado ni un solo segundo, hablándole constantemente, recordándole lo mucho que la amaba, prometiéndole que todo saldría bien. El tercer potrillo llegó casi 1 hora después, cuando el sol ya comenzaba a asomarse sobre las montañas y bañaba el valle con una luz dorada que parecía bendecir el momento. Era otro macho, de un pelaje rojizo que brillaba bajo los primeros rayos del amanecer como si estuviera hecho de fuego. Su nacimiento fue relativamente sencillo, aunque Estrella ya mostraba señales claras de agotamiento extremo. La doctora Salazar le administró fluidos intravenosos para mantener su hidratación, mientras el doctor Ramírez examinaba al tercer recién nacido con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. 3 de 4, dijo el veterinario mirando a don Aurelio con una mezcla de esperanza y preocupación. Pero el cuarto va a ser el más difícil. Estrella está exhausta y según el ultrasonido, el último potrillo está en la posición más complicada de todos. Vamos a necesitar toda la ayuda posible. Don Aurelio asintió con gravedad, entendiendo perfectamente lo que el doctor estaba diciendo. Miró a Estrella, cuya respiración se había vuelto superficial y trabajosa, y sintió que su corazón se partía en 2. «Mi niña», le susurró acercando su rostro al de la yegua, «has hecho algo increíble. 3 potrillos hermosos y sanos. 3 milagros que llevan tu sangre. Si necesitas descansar, si ya no puedes más, lo entenderé. Pero si todavía te queda algo de fuerza, si puedes aguantar un poco más, hay una 4ª vida que te necesita. Tu 4º hijo está esperando conocerte». Estrella, como si las palabras de don Aurelio hubieran encendido una llama en su interior que todos creían apagada, levantó la cabeza y emitió un relincho que sonó casi como una declaración de guerra contra el destino mismo. Lo que siguió fue una batalla épica entre la voluntad de una madre y las limitaciones de un cuerpo llevado más allá de sus límites. Las contracciones de Estrella se intensificaron, pero el 4º potrillo parecía atascado, incapaz de encontrar el camino hacia el mundo exterior. Los 3 veterinarios trabajaban en perfecta coordinación, sus manos moviéndose con precisión milimétrica mientras intentaban reposicionar al pequeño sin causar daño ni a él ni a su madre. Don Aurelio sostenía la cabeza de Estrella, cantándole en voz baja una canción de cuna que su propia madre le había cantado décadas atrás, una melodía simple que parecía calmar a la yegua en medio del dolor. Valentina, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con manos firmes y decididas, asistía a los veterinarios en todo lo que necesitaban. Los 2 primeros potrillos ya habían sido trasladados a un área segura del establo donde vecinos voluntarios los mantenían calientes y vigilados. El tercero descansaba cerca de su madre,
como si quisiera darle fuerzas con su presencia. Y afuera, el pueblo entero parecía contener la respiración, esperando noticias del milagro que estaba ocurriendo en el establo de don Aurelio. Los minutos se convirtieron en una eternidad mientras el equipo veterinario luchaba por traer al cuarto potrillo al mundo. El doctor Ramírez, con el sudor corriendo por su frente a pesar del fresco de la madrugada, trabajaba con una concentración absoluta que excluía todo lo demás del universo. Sus manos, que habían traído al mundo a cientos de potrillos a lo largo de 40 años, se movían con una delicadeza extrema, conscientes de que un solo error podría costar 2 vidas. La doctora Salazar monitoreaba constantemente los signos vitales de Estrella, su expresión cada vez más preocupada a medida que el corazón de la yegua comenzaba a mostrar signos de fatiga extrema. Su ritmo cardíaco está bajando, anunció la doctora con voz tensa pero controlada. ¿Necesitamos sacar a ese potrillo ahora o vamos a perderlos a ambos? El doctor Méndez, que había estado asistiendo en el reposicionamiento del pequeño, asintió con gravedad y aumentó la intensidad de sus esfuerzos. Don Aurelio, al escuchar las palabras de la veterinaria, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La posibilidad de perder a Estrella, su compañera silenciosa durante 5 años, era algo que su corazón simplemente no podía aceptar. «No te rindas, mi niña», le susurró con voz quebrada mientras acariciaba su frente empapada de sudor. «Has llegado demasiado lejos para rendirte ahora. Tus 3 hijos te están esperando, y el cuarto necesita conocer a la madre más valiente que este mundo haya visto jamás». Estrella, con los ojos entrecerrados por el agotamiento, giró ligeramente su cabeza hacia don Aurelio, buscando su mirada como había hecho tantas veces antes en momentos de incertidumbre. En ese intercambio silencioso, algo pasó entre ellos, una comunicación que iba más allá de las palabras, más allá de las barreras entre especies. De repente, como si hubiera encontrado una reserva de energía escondida en lo más profundo de su ser, Estrella reunió todas sus fuerzas restantes y empujó con una potencia que sorprendió a todos los presentes. El doctor Ramírez, aprovechando el momento, guió al cuarto potrillo con movimientos precisos y coordinados. «Lo tengo», exclamó el veterinario con una mezcla de alivio y triunfo en su voz. «Está saliendo. Sigan así. Ya casi lo logramos». Los segundos siguientes fueron un torbellino de actividad frenética, mientras el último potrillo emergía finalmente del vientre de su madre. Era una hembra, la más pequeña de los 4, con un pelaje blanco salpicado de manchas doradas que la hacían parecer una criatura salida de un cuento de hadas. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos, no emitió ningún sonido al nacer. Su cuerpo pequeño y frágil permanecía inmóvil en las manos del doctor Ramírez, quien inmediatamente comenzó a estimularla con movimientos enérgicos pero cuidadosos. «No respira», dijo el veterinario con urgencia en su voz. «Valentina, necesito el oxígeno ahora mismo». Valentina corrió hacia el equipo de emergencia y regresó en segundos con una pequeña mascarilla de oxígeno diseñada para potrillos recién nacidos. El doctor Ramírez la colocó sobre el hocico de la pequeña mientras continuaba frotando su cuerpo para estimular la circulación. Los otros veterinarios observaban la escena con expresiones tensas, conscientes de que cada segundo que pasaba sin que la potrilla respirara reducía dramáticamente sus posibilidades de supervivencia. Don Aurelio, incapaz de moverse del lado de Estrella,
Miraba la escena con el corazón en un puño. «Vamos, pequeña», murmuraba Valentina con lágrimas en los ojos, mientras asistía al doctor Ramírez. «No te rindas. Tu mamá luchó demasiado para traerte aquí. Tienes que luchar tú también». Los segundos se estiraban como horas, cada uno más angustiante que el anterior. Doña Mercedes, que había entrado al establo sin que nadie lo notara, comenzó a rezar en voz baja, sus labios moviéndose en una oración ancestral que había aprendido de su propia abuela décadas atrás. Entonces, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse como la niebla matutina, ocurrió el milagro. Un pequeño temblor recorrió el cuerpo de la potrilla, seguido de un tosido débil y, finalmente, un relincho tan suave que apenas se escuchó sobre el silencio contenido del establo. «Está respirando», anunció el doctor Ramírez con una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. La pequeña guerrera decidió quedarse con nosotros. Un estallido de alegría recorrió el establo mientras todos los presentes celebraban el nacimiento del cuarto y último potrillo. Pero la celebración fue interrumpida por un sonido que heló la sangre de don Aurelio. Estrella, que había permanecido inmóvil desde el nacimiento de su última hija, emitió un gemido bajo y su cabeza cayó pesadamente sobre la paja del suelo. La doctora Salazar corrió hacia ella y comenzó a examinarla con urgencia, su rostro transformándose en una máscara de preocupación profesional. «Está entrando en shock», anunció la veterinaria mientras preparaba una inyección de emergencia. «Su cuerpo ha dado todo lo que tenía. Necesitamos estabilizarla inmediatamente, o la vamos a perder». Don Aurelio cayó de rodillas junto a su yegua, tomando su cabeza entre sus manos con una delicadeza infinita. «No, Estrella, no puedes irte ahora», le suplicó con voz rota por el dolor. «Tus hijos te necesitan. Yo te necesito. Has luchado tanto, has llegado tan lejos. No puedes abandonarnos cuando la batalla ya está ganada». Los ojos de Estrella, apenas abiertos, buscaron los de don Aurelio una vez más, y en ellos el viejo hacendado vio algo que le partió el alma en dos: una despedida silenciosa, un agradecimiento mudo por todo lo que habían compartido. El establo se sumió en un silencio sepulcral, mientras los tres veterinarios trabajaban frenéticamente para salvar la vida de Estrella. La doctora Salazar administraba medicamentos intravenosos con una rapidez que solo la urgencia absoluta puede generar, mientras el doctor Ramírez monitoreaba su corazón con el estetoscopio presionado firmemente contra su pecho. El doctor Méndez preparaba equipos adicionales, consciente de que cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Don Aurelio permanecía arrodillado junto a la cabeza de su yegua, negándose a soltar su rostro, negándose a aceptar que podría perderla después de todo lo que habían logrado juntos. Valentina, con el corazón destrozado pero obligándose a mantener la compostura profesional que la situación exigía, se encargaba de los 4 potrillos recién nacidos. Los pequeños, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos, buscaban instintivamente a su madre, emitiendo relinchos débiles que parecían llamarla de vuelta desde donde quiera que su espíritu estuviera vagando. La más pequeña, la potrilla blanca con manchas doradas, que casi no había sobrevivido al nacer, parecía especialmente inquieta, como si sintiera que algo terrible estaba ocurriendo. «Su presión está subiendo», anunció la doctora Salazar con un atisbo de esperanza en su voz. «Los medicamentos están haciendo efecto, pero todavía no estamos fuera de peligro.
Necesita descanso absoluto y monitoreo constante durante las próximas horas. Don Aurelio levantó la mirada hacia la veterinaria, sus ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas, buscando desesperadamente una confirmación de que su estrella sobreviviría. La doctora, entendiendo la pregunta silenciosa, asintió levemente. Es una luchadora, don Aurelio. Su cuerpo está respondiendo al tratamiento. Pero las próximas 24 horas serán críticas. El amanecer había llegado completamente mientras el drama se desarrollaba dentro del establo. Los rayos del sol entraban por las rendijas de las paredes de madera, iluminando la escena con una luz dorada que parecía casi divina. Afuera, los vecinos que habían mantenido vigilia toda la noche comenzaban a recibir noticias fragmentadas de lo que había ocurrido. 4 potrillos susurraban unos a otros con asombro, cuatrillizos de una sola yegua, y dicen que casi muere en el parto, pero los doctores la salvaron. Es un milagro, un verdadero milagro. Doña Mercedes, que había permanecido en un rincón del establo rezando sin parar durante toda la crisis, se acercó finalmente a don Aurelio y colocó una mano arrugada pero firme sobre su hombro. «Ella va a estar bien, hijo», le dijo con una certeza que parecía provenir de un conocimiento más profundo que el de cualquier ciencia médica. Esta yegua tiene un propósito en este mundo que todavía no ha cumplido. Dios no se la va a llevar hasta que ese propósito esté completo. Don Aurelio, que nunca había sido un hombre particularmente religioso, encontró consuelo en las palabras de la anciana de una manera que no podía explicar. Las horas siguientes transcurrieron en una vigilia tensa pero esperanzadora. Estrella, aunque débil, comenzaba a mostrar signos de recuperación. Sus ojos se abrían ocasionalmente, buscando siempre la figura familiar de don Aurelio, quien no se había movido de su lado ni para comer ni para descansar. Valentina le traía café y bocadillos que él apenas tocaba, toda su atención concentrada en cada respiración de su yegua, en cada pequeño movimiento que indicara que estaba mejorando. Hacia el mediodía, algo maravilloso comenzó a suceder. Estrella, reuniendo fuerzas que nadie sabía que todavía poseía, levantó la cabeza por primera vez desde el parto. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz que don Aurelio reconoció inmediatamente. Era la misma luz que había visto en ellos 5 años atrás, cuando la rescató del circo y ella lo miró por primera vez, con algo parecido a la esperanza. «Ahí estás, mi niña», susurró el viejo hacendado con una sonrisa que iluminó su rostro demacrado. «Sabía que no nos abandonarías». Valentina, al ver la recuperación de Estrella, tomó una decisión que cambiaría el ambiente del establo por completo. «Papá», dijo acercándose con la potrilla más pequeña en sus brazos, «creo que es hora de que Estrella conozca a sus hijos». La yegua, al escuchar el pequeño relincho de su cría, giró la cabeza hacia el sonido con un interés que superaba su agotamiento. La doctora Salazar, después de verificar que los signos vitales de Estrella eran estables, dio su aprobación para el encuentro. Uno por uno, los 4 potrillos fueron presentados a su madre. El primero, el macho de pelaje negro, se acercó con cautela y olfateó el rostro de Estrella antes de emitir un relincho de reconocimiento. La segunda, la hembra castaña, fue directamente hacia el costado de su madre buscando alimentarse, un instinto tan antiguo como la vida misma. El tercero, el macho rojizo, se tumbó junto a Estrella como si quisiera protegerla con su pequeño cuerpo. Y finalmente,
La más pequeña, la potrilla blanca con manchas doradas, caminó con pasos temblorosos hasta quedar frente a frente con su madre. El momento en que los ojos de Estrella se encontraron con los de su hija más pequeña fue algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. La yegua extendió su cuello con esfuerzo visible y tocó suavemente el hocico de la potrilla con el suyo, en un gesto de ternura maternal que trascendía cualquier barrera de especie o lenguaje. Era el reconocimiento de una madre hacia la hija que casi había perdido, el agradecimiento silencioso por la vida que ambas habían luchado tan duramente por conservar. Los días que siguieron al nacimiento de los cuatrillizos fueron una mezcla de alegría cautelosa y trabajo incesante. La noticia del milagro ocurrido en la hacienda de don Aurelio se había extendido mucho más allá del Valle de San Marcos, llegando a pueblos vecinos, ciudades cercanas, e incluso atrayendo la atención de periódicos regionales que enviaron reporteros para documentar el fenómeno. Sin embargo, don Aurelio, fiel a su naturaleza reservada, rechazó la mayoría de las entrevistas y mantuvo a los curiosos a una distancia prudente. Su prioridad era una sola: asegurar la recuperación completa de Estrella y el desarrollo saludable de sus 4 potrillos. Valentina se convirtió en la administradora no oficial de lo que ella cariñosamente llamaba la guardería equina. Cada potrillo requería atención constante, alimentación regular y monitoreo de su desarrollo. El doctor Ramírez visitaba la hacienda diariamente durante las primeras semanas, maravillándose cada vez con el progreso de los pequeños. Nunca en mi carrera imaginé presenciar algo así, le confesó a don Aurelio durante una de sus visitas. Estos 4 potrillos no solo sobrevivieron, están prosperando. Es como si llevaran en su sangre la misma determinación que su madre. Estrella, por su parte, se recuperaba con una velocidad que asombraba a los veterinarios. A la semana del parto, ya podía ponerse de pie sin ayuda, aunque todavía necesitaba descansar frecuentemente. Sus 4 hijos la rodeaban constantemente, buscando su calor, su leche, su presencia reconfortante. Era un espectáculo hermoso verlos juntos, 5 figuras de diferentes tonalidades agrupadas en un rincón del establo, formando una familia que había desafiado todas las probabilidades para existir. Don Aurelio pasaba horas observándolos, sentado en un viejo banco de madera que había pertenecido a su padre. En esos momentos de quietud, reflexionaba sobre el camino que lo había llevado hasta allí, sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, sobre el destino que lo había cruzado con Estrella aquel día en la feria del pueblo. Si no la hubiera rescatado, pensaba, estos 4 pequeños milagros nunca habrían existido. A veces, las mejores decisiones son las que tomamos sin pensar demasiado, guiados solo por el corazón. Con el paso de las semanas, cada potrillo comenzó a desarrollar su propia personalidad distintiva. El primogénito, al que don Aurelio había nombrado Trueno por su pelaje oscuro como una nube de tormenta, era el más audaz de los 4, siempre explorando los límites del corral con una curiosidad insaciable. La segunda, bautizada como Aurora por su pelaje que recordaba los colores del amanecer, era la más gentil, siempre buscando el contacto físico con los humanos que la rodeaban. El tercero, llamado Fuego por obvias razones, era el más enérgico, corriendo de un lado a otro del establo como si tuviera prisa por llegar a algún lugar importante. Pero era la cuarta, la más pequeña,
la que había capturado especialmente el corazón de todos. Don Aurelio la había nombrado Milagro, porque eso era exactamente lo que representaba. Su pelaje blanco con manchas doradas la hacía parecer una criatura de otro mundo, y su temperamento era tan especial como su apariencia. A diferencia de sus hermanos, Milagro pasaba largos ratos quieta junto a su madre, como si entendiera el sacrificio que Estrella había hecho para traerla al mundo. Había entre ellas un vínculo particular, una conexión que iba más allá de lo normal entre madre e hija. Una tarde, cuando los potrillos tenían aproximadamente un mes de edad, llegó a la hacienda una visita inesperada. Un hombre elegante, vestido con ropa cara y conduciendo un automóvil lujoso, se presentó ante don Aurelio con una propuesta que dejó al viejo hacendado sin palabras. «Mi nombre es Ricardo Montero», dijo el visitante extendiendo una tarjeta de presentación que lo identificaba como propietario de uno de los criaderos de caballos más prestigiosos del país. «He escuchado sobre sus cuatrillizos y he venido a hacerle una oferta que no podrá rechazar». Don Aurelio escuchó en silencio mientras el hombre desplegaba su propuesta. Quería comprar a los 4 potrillos por una suma de dinero que habría sido suficiente para que don Aurelio viviera cómodamente el resto de sus días. «Estos animales son únicos», argumentaba Montero con entusiasmo comercial. «Su valor genético es incalculable. En mi criadero recibirían los mejores cuidados, la mejor alimentación, entrenamiento de primer nivel. Serían estrellas en el mundo ecuestre». Valentina, que había escuchado la conversación desde la puerta del establo, observaba a su padre con el corazón en un puño. Conocía las dificultades económicas que habían enfrentado en los últimos años, los sacrificios que don Aurelio había hecho para mantener la hacienda funcionando. Aquella oferta representaba una solución a todos sus problemas financieros, una oportunidad que cualquier persona sensata aceptaría sin pensarlo 2 veces. Don Aurelio permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, su mirada perdida en algún punto del horizonte mientras sopesaba la propuesta. Finalmente, se volvió hacia Montero con una expresión que mezclaba la cortesía con una firmeza inquebrantable. «Señor Montero», comenzó con voz calmada, «le agradezco que haya venido hasta aquí y reconozco la generosidad de su oferta, pero estos potrillos no están en venta, no por esa cantidad ni por ninguna otra. Nacieron aquí, junto a una madre que casi dio su vida por traerlos al mundo. Este es su hogar, y aquí se quedarán». El empresario intentó negociar, aumentando la cifra, ofreciendo condiciones adicionales, pero don Aurelio se mantuvo firme. Finalmente, Montero se marchó visiblemente frustrado, dejando tras de sí una nube de polvo y una familia que, aunque pobre en dinero, era inmensamente rica en lo que realmente importaba. La decisión de don Aurelio de rechazar la oferta de Ricardo Montero se convirtió rápidamente en tema de conversación en todo el valle. Algunos lo llamaban loco, un viejo sentimental que había dejado pasar la oportunidad de su vida por apego emocional a unos animales. Otros, sin embargo, lo admiraban profundamente, viendo en su decisión un ejemplo de integridad y valores que parecían estar desapareciendo del mundo moderno. Valentina, por su parte, nunca se había sentido más orgullosa de ser hija de don Aurelio Mendoza. Los meses siguientes fueron de trabajo duro, pero satisfactorio. Los 4 potrillos crecían a un ritmo impresionante, cada día más fuertes, más ágiles,
más hermosos. Trueno había desarrollado una musculatura poderosa que prometía convertirlo en un caballo excepcional. Aurora mantenía su temperamento dulce y se había convertido en la favorita de los niños del pueblo que venían a visitarla. Fuego corría por los pastizales con una velocidad que dejaba boquiabiertos a quienes lo observaban. Y Milagro, la pequeña Milagro, había crecido hasta convertirse en una yegua de belleza extraordinaria, su pelaje blanco con manchas doradas brillando bajo el sol como si estuviera hecho de luz pura. Estrella, completamente recuperada del parto que casi le había costado la vida, observaba a sus hijos con un orgullo maternal que era evidente para cualquiera que la mirara. Había algo diferente en ella desde el nacimiento de los cuatrillizos, una serenidad profunda que la hacía parecer más sabia, más noble, si es que eso era posible. Don Aurelio notaba ese cambio cada vez que la visitaba en el corral, cada vez que sus ojos se encontraban y compartían ese entendimiento silencioso que había definido su relación desde el principio. Un día, aproximadamente 6 meses después del nacimiento, el doctor Ramírez llegó a la hacienda con noticias que cambiarían el rumbo de sus vidas. Don Aurelio, Valentina, dijo el veterinario con evidente emoción en su voz. He estado en contacto con colegas de todo el país, compartiendo el caso de Estrella y sus cuatrillizos. El interés ha sido abrumador, y resulta que una universidad veterinaria quiere documentar este caso para fines educativos. Están dispuestos a ofrecer una compensación significativa a cambio de poder estudiar a la familia y publicar sus hallazgos. Don Aurelio escuchó con cautela, su experiencia reciente con Montero habiéndolo vuelto desconfiado de cualquier oferta externa. Sin embargo, el doctor Ramírez se apresuró a aclarar la naturaleza de la propuesta. No quieren comprar a los animales ni llevárselos, explicó el veterinario. Solo quieren visitarlos periódicamente, tomar muestras, documentar su desarrollo. Todo se haría aquí, en la hacienda, bajo su supervisión. Y el dinero que ofrecen podría ayudarles a mejorar las instalaciones, comprar mejor alimento, asegurar el bienestar de toda la familia equina. Esta vez, después de consultarlo con Valentina y de pasar una noche entera reflexionando junto a Estrella, don Aurelio aceptó la propuesta. Era diferente a la oferta de Montero. No se trataba de vender a sus animales, sino de compartir su historia con el mundo de una manera que podría beneficiar a otros caballos en el futuro. Los investigadores llegaron unas semanas después, un equipo de científicos y estudiantes que observaban a Estrella y sus potrillos con una mezcla de profesionalismo académico y genuino asombro. La hacienda se transformó gradualmente con los fondos recibidos. Don Aurelio construyó un establo nuevo, más amplio y mejor ventilado, donde Estrella y sus hijos podían vivir cómodamente. Valentina utilizó parte del dinero para equipar una pequeña clínica veterinaria en la propiedad, cumpliendo un sueño que había albergado desde su adolescencia. Los pastizales fueron mejorados, las cercas reforzadas, y por primera vez en años, la hacienda Mendoza lucía próspera y llena de vida. Pero más allá de las mejoras materiales, algo más importante estaba ocurriendo. La historia de Estrella y sus cuatrillizos había inspirado a personas de todo el país. Llegaban cartas de niños que habían leído sobre ellos en revistas educativas, mensajes de otros criadores de caballos que encontraban esperanza en su historia, e incluso solicitudes de escuelas que querían organizar visitas para que sus estudiantes conocieran a la familia más extraordinaria del mundo equino.
Don Aurelio, quien siempre había sido un hombre solitario y reservado, se encontró de pronto rodeado de una comunidad que lo apreciaba y respetaba. Los vecinos que antes lo consideraban un excéntrico, ahora lo trataban como un héroe local. El pueblo de San Marcos organizó un festival anual en honor a Estrella y sus potrillos, una celebración que atraía visitantes de todas partes y que se convirtió en la principal fuente de ingresos para muchos comerciantes de la zona. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas pintando el cielo de colores imposibles, don Aurelio se sentó en su banco favorito a observar a su familia equina. Estrella pastaba tranquilamente mientras sus 4 hijos jugaban a su alrededor, persiguiéndose unos a otros con la energía infinita de la juventud. Valentina se acercó y se sentó junto a su padre, apoyando su cabeza en su hombro como solía hacer cuando era niña. ¿Alguna vez te arrepientes de haber rechazado la oferta de Montero?, preguntó la joven mirando la misma escena que cautivaba a su padre. Don Aurelio sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el sol y los años. «Ni por un segundo, hija», respondió con voz serena. «Hay cosas en esta vida que no tienen precio, y lo que tenemos aquí, esta familia, este amor, esta historia que hemos construido juntos, es una de ellas». Los años pasaron como pasan en los lugares donde la vida fluye al ritmo de la naturaleza, con una cadencia tranquila que permite saborear cada momento. Los 4 potrillos se convirtieron en caballos adultos magníficos, cada uno cumpliendo el destino que parecía haber estado escrito en las estrellas desde el momento de su nacimiento. La Hacienda Mendoza, que una vez había sido un lugar humilde y casi olvidado, se había transformado en un símbolo de esperanza y perseverancia que atraía visitantes de todo el país. Trueno, el primogénito de pelaje negro como la noche, se había convertido en el semental más impresionante que el valle hubiera visto jamás. Su fuerza y su temperamento noble lo hacían ideal para trabajar en los campos, y don Aurelio lo utilizaba para las tareas más exigentes de la hacienda. Sin embargo, a pesar de su poder físico, Trueno mantenía una gentileza extraordinaria con los niños que venían a visitarlo, permitiendo que le acariciaran el hocico y le dieran manzanas con sus pequeñas manos temblorosas de emoción. Aurora, la segunda en nacer, había heredado completamente el temperamento dulce que había mostrado desde potrilla. Valentina la había entrenado para terapia asistida con animales, y juntas visitaban hospitales y centros de rehabilitación donde Aurora trabajaba su magia silenciosa con pacientes que necesitaban sanación emocional. Ver a la yegua castaña interactuar con niños enfermos o ancianos solitarios era presenciar algo cercano a lo divino, una conexión entre especies que trascendía cualquier explicación científica. Fuego, el tercero de los cuatrillizos, había cumplido la promesa de velocidad que había mostrado desde sus primeros días. Un entrenador local lo había descubierto durante una de las visitas al festival anual y había convencido a don Aurelio de permitirle participar en carreras regionales. El caballo rojizo había ganado cada competencia en la que había participado, no por un entrenamiento riguroso, sino por puro talento natural. Los premios que ganaba se reinvertían en la hacienda, asegurando su prosperidad continua. Y Milagro, la pequeña que casi no había sobrevivido al nacer, se había convertido en algo que nadie podría haber anticipado. Su belleza extraordinaria y su temperamento único
la habían transformado en una especie de celebridad local. Los artistas venían a pintarla, los fotógrafos a capturar su imagen y los poetas a escribir versos inspirados en su pelaje de luz y oro. Pero más allá de su fama, Milagro había desarrollado un vínculo con su madre que conmovía a todos los que lo presenciaban. Las dos yeguas pasaban horas juntas, como si compartieran conversaciones silenciosas que solo ellas podían entender. Estrella, ahora una yegua madura con mechones grises salpicando su pelaje dorado, observaba a sus hijos con el orgullo tranquilo de quien sabe que ha cumplido su propósito en la vida. Los años de maltrato en el circo parecían pertenecer a otra existencia, borrados por la década de amor y cuidados que había recibido en la hacienda Mendoza. Su cuerpo mostraba las señales del tiempo y del extraordinario esfuerzo del parto que casi le había costado la vida. Pero sus ojos mantenían ese brillo especial que don Aurelio había visto en ella desde el primer momento. Don Aurelio, por su parte, había envejecido con la gracia de los robles antiguos. A sus 72 años, su paso era más lento y sus manos temblaban ligeramente cuando acariciaba a sus caballos, pero su espíritu permanecía tan fuerte como siempre. Cada mañana, sin importar el clima o cómo se sintiera su cuerpo, caminaba hacia el establo para saludar a Estrella y a sus hijos. Era un ritual sagrado que no había interrumpido ni un solo día desde que la yegua llegó a su vida. Una mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a teñirse de colores cálidos y el aire traía el aroma de la tierra húmeda, don Aurelio se despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor exactamente, sino más bien una presión, como si su corazón estuviera tratando de decirle algo importante. Se levantó con más dificultad que de costumbre y caminó hacia el establo, donde Estrella lo esperaba como siempre, con la cabeza asomada por encima de la puerta de su compartimento. «Buenos días, mi niña», le susurró don Aurelio acariciando su hocico con ternura infinita. «¿Sabes cuántos años han pasado desde que te encontré en aquella feria?» 10 años, Estrella. 10 años de los más hermosos de mi vida. La yegua lo miraba con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del universo, y en ese momento don Aurelio supo, con una certeza que iba más allá de la razón, que algo estaba por cambiar. Valentina encontró a su padre sentado en el banco de madera, con la cabeza apoyada contra el costado de Estrella, quien permanecía inmóvil como si entendiera la importancia del momento. Al principio pensó que simplemente estaba descansando, pero cuando se acercó y vio la expresión serena en su rostro, comprendió que don Aurelio Mendoza había emprendido su último viaje, acompañado hasta el final por la yegua que había rescatado y que, de alguna manera misteriosa, lo había rescatado a él también. El funeral de don Aurelio reunió a todo el pueblo de San Marcos y a personas de comunidades vecinas que habían conocido y respetado al viejo hacendado. Pero lo que nadie esperaba, lo que dejó a todos los presentes sin palabras, fue la reacción de Estrella cuando el cortejo fúnebre pasó frente al establo donde ella observaba desde su compartimento con una inquietud que ninguno de los presentes había visto jamás en ella. El cortejo fúnebre avanzaba lentamente por el camino de tierra que bordeaba el establo, llevando el ataúd de madera donde descansaba don Aurelio Mendoza. Los vecinos caminaban en silencio, con las cabezas inclinadas en señal de respeto,
mientras el sacerdote del pueblo recitaba oraciones que se mezclaban con el susurro del viento otoñal. Valentina, vestida de negro y con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, sostenía un ramo de flores silvestres que su padre siempre había preferido sobre cualquier arreglo costoso. Todo parecía transcurrir con la solemnidad apropiada para despedir a un hombre bueno. Entonces ocurrió algo que nadie podría haber anticipado. Estrella, que había estado observando el cortejo con una agitación creciente, comenzó a golpear la puerta de su compartimento con una fuerza que hacía temblar las paredes del establo. Sus relinchos, normalmente suaves y melodiosos, se habían transformado en gritos desesperados que helaban la sangre de quienes los escuchaban. Los 4 hijos de Estrella, alertados por el comportamiento de su madre, comenzaron a moverse nerviosamente en sus propios espacios, como si sintieran la angustia que emanaba de ella. «Alguien debería calmarla», sugirió uno de los vecinos, con preocupación evidente en su voz. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Estrella hizo algo que parecía imposible para una yegua de su edad. Con un último golpe devastador, rompió el pestillo de la puerta y salió disparada hacia el cortejo fúnebre. Los presentes se apartaron aterrorizados, mientras la yegua corría directamente hacia el ataúd de su dueño, sus cascos levantando nubes de polvo que parecían lágrimas de la tierra misma. Lo que siguió quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los que lo presenciaron. Estrella se detuvo frente al ataúd y, con un movimiento que combinaba la desesperación con una extraña determinación, comenzó a golpear la tapa de madera con sus patas delanteras. Los golpes resonaban como truenos en medio del silencio atónito de los presentes. Valentina, superando el shock inicial, corrió hacia la yegua intentando calmarla, pero Estrella no respondía a sus llamados. Sus ojos, normalmente serenos, ardían con una urgencia que parecía sobrenatural. «¡Deténganla! ¡Va a destruir el ataúd!», gritó alguien desde la multitud. Pero el doctor Ramírez, quien había llegado al funeral para despedir a su viejo amigo, levantó una mano pidiendo calma. «Esperen», dijo con voz temblorosa pero firme. «Miren sus ojos. Está tratando de decirnos algo». Los golpes de Estrella continuaban, cada vez más insistentes, hasta que finalmente la madera comenzó a astillarse bajo la fuerza de sus cascos. Fue entonces cuando Valentina escuchó algo que le detuvo el corazón, un sonido débil, casi imperceptible, proveniente del interior del ataúd. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una cruel broma, pero cuando el sonido se repitió, más fuerte esta vez, supo que no estaba imaginando cosas. Con manos temblorosas, se acercó al ataúd dañado y, con la ayuda de algunos vecinos, levantó la tapa que Estrella había logrado soltar parcialmente. Lo que vieron los dejó sin aliento. Don Aurelio Mendoza, el hombre que todos habían dado por muerto, tenía los ojos abiertos y respiraba con dificultad. Su piel estaba pálida y sus labios azulados, pero estaba vivo. El doctor Ramírez se abrió paso entre la multitud paralizada y comenzó a examinar al anciano con urgencia. «Está en estado de catalepsia», explicó el veterinario mientras trabajaba para estabilizarlo. «Es una condición rara que puede simular la muerte». Su respiración y pulso eran tan débiles que pasaron desapercibidos. Si Estrella no hubiera intervenido, lo habríamos enterrado vivo. Las semanas siguientes fueron de recuperación lenta,
pero constante para don Aurelio. El episodio que casi lo había llevado a una tumba prematura resultó ser causado por una combinación de agotamiento extremo y una condición cardíaca no diagnosticada que los médicos pudieron tratar una vez identificada. Desde su cama, donde pasaba largas horas recuperando fuerzas, don Aurelio solo pedía una cosa: que le permitieran ver a Estrella cada día. Valentina cumplía su deseo fielmente, guiando a la yegua hasta la ventana del dormitorio de su padre, donde ambos podían verse y, de alguna manera misteriosa, comunicarse. El vínculo entre ellos, forjado en el rescate y fortalecido a través de una década de compañía silenciosa, había demostrado ser más fuerte que la muerte misma. Estrella había sentido que su amigo todavía estaba con ella cuando todos los demás lo habían dado por perdido. La historia de cómo una yegua salvó a su dueño de ser enterrado vivo se extendió mucho más allá del Valle de San Marcos. Periodistas, científicos y curiosos llegaban de todas partes queriendo conocer a la familia Mendoza y a los 5 caballos que habían protagonizado no uno, sino 2 milagros. Pero para don Aurelio, recuperado y más agradecido que nunca por cada día de vida, la fama no significaba nada comparada con la simple dicha de despertar cada mañana y caminar hacia el establo donde Estrella lo esperaba. Años después, cuando don Aurelio finalmente emprendió su viaje definitivo rodeado de su familia humana y equina, lo hizo con una sonrisa serena en los labios. Había vivido una vida plena, había sido testigo de milagros y había conocido un amor que trascendía las barreras entre especies. Y Estrella, su fiel compañera hasta el final, permaneció junto a él hasta su último aliento, honrando el vínculo sagrado que los había unido desde aquel día lejano en la feria del pueblo, cuando un hombre de buen corazón decidió rescatar a una yegua maltratada y, sin saberlo, cambió el destino de ambos para siempre.